Aquí Antonio González Requeiro con su canal Entre Letras y Melodías y hoy vamos a conversar con el escritor Glauber Senarega, quien conocí gracias a este libro, El secreto de los milenios. ¿Qué tal, Glauber? ¿Cómo estás? Todo bien, Tony, ¿tú qué tal? Muy bien, perfecto. Nosotros te conocimos en la Feria del Libro de Madrid en la primavera-verano del año 2024. Estábamos los dos, coincidimos en la presentación del libro de Amir Valle. Él me recomendó tu libro, El secreto de los milenios. Ahora, qué tipo de relación existe entre tú y Amir Valle? Bueno, yo a mí lo considero mi padrino literario, lo llamo así ya directamente, porque fue la persona que cuando yo todavía estaba pues escribiendo el libro, lo comencé a escribir a los 14 años y lo terminé a los 16. Y cuando tenía ya ese primer borrador, eh, mi mamá conocía a Mir por cuestiones laborales y se conocían desde hacía tiempo y ella le mencionó que yo había escrito un libro y le preguntó si podía echarle un vistazo. Y nada, en ese momento Amir estaba siendo de jurado de un concurso literario y tenía que leerse un montón de libros, no recuerdo la cifra exacta, pero eran muchísimos en muy poco tiempo. Y le dijo que bueno, que estaba en eso, que no le prometía nada, pero que lo iba a mirar y le iba a decir su opinión. Y nada, como un mes después, un tiempo después, recibimos un correo de Amil que se había leído el libro, que se lo había leído incluso en medio de todos los demás libros que se tenía que leer, porque dice que se lo comenzó a leer y que vio, pues, le vio mucho potencial y vio, como él lo llama, un olfato narrativo. Y entonces decidió hacer como un trabajo de edición, lo imprimió, me hizo un montón de señalizaciones, un montón de sugerencias, que luego yo apliqué para corregir el libro, prácticamente lo reescribí, pero por eso, o sea, para mí Amir es un maestro. Este es tu primer libro, porque claro, empezaste a los 14. Como no sea tu primer libro, hay que llorar ya. Entonces, Sí, este es mi primer libro. tu primer libro, ¿en qué género literario tú crees que encajaría esta novela? Yo diría que esta novela es género fantástico más bien. Una mezcla entre género fantástico y ciencia ficción, pero yo diría que tirando más al género fantástico. En la novela hay tres protagonistas principales, que son dos chicos y una chica, que viven en La Habana. Cuando tú escribiste la novela, tú te identificaste con alguno de esos tres personajes como si fuera tu otro yo, tu alter ego. Sí, definitivamente yo me identifiqué con el personaje de Daniel, aunque me identifiqué en cierta medida con los tres, con el que más me identificaba era con Daniel. Y de hecho es gracioso porque cuando lo comencé a escribir, en realidad, o sea, el personaje de Daniel se llamaba Adrián, que es mi segundo nombre. La personaje de la chica, que es Evelyn, se llamaba Olivia, que es mi mejor amiga. Y el personaje de Miguel se llamaba Angelo, que era mi mejor amigo también en ese momento. O sea, éramos, literalmente, yo estaba escribiendo sobre nosotros tres. Y estaba creando esta historia paralela, pero con nosotros como protagonistas. Ya luego, obviamente, los personajes tomaron su propia ruta, su propia personalidad y son entidades apartes. Pero bueno, comenzaron siendo nosotros. Me di cuenta, Glauber, efectivamente. Tú se puede decir que has llegado a ser escritor porque desde que eras un niño estuviste rodeado de libros y de personas que leían. Cuéntame sobre esto. Sí, definitivamente en mi familia la lectura era algo que se incentivó desde que yo era muy pequeño. Mi abuela, de hecho, Margarita Ruiz, es también escritora, o sea, no escritora profesional, profesionalmente hablando, que se dedicara a eso toda la vida, pero bueno, escribió un par de libros y siempre le gustó muchísimo leer. Mi madre era una lectora ávida, mi padre también. Y en mi casa siempre pues teníamos un montón de libros, teníamos un cuarto dedicado solamente a libros y a mí me encantó leer siempre desde pequeño y creo que es algo que siempre tuve muy, muy presente. ¿En algún momento de tu vida tú estuviste en algún tipo de curso o de escuela donde de alguna manera te enseñaran cómo escribir o cómo hacerlo mejor, cómo mejorar? Sí, cuando tenía 17 años
me aceptaron en el curso anual de técnicas narrativas del Centro Honorio Jorge Cardoso, que es pues, el centro de formación literaria más importante y único de su tipo en Cuba, que básicamente cada año hace una selección de los principales talentos literarios del país, jóvenes entre 16 y 35 años. Yo en ese momento tenía 17 y pues pasé ese curso, me seleccionaron para ese año y lo pasé y me ayudó muchísimo, o sea, aprendí ahí un montón. Y fue justo antes de mudarme para Rusia. Ahora que me hablas de Rusia, Glauber, haber vivido y estudiado en Rusia te influyó en la forma de reescribir la novela o en la forma de ver el mundo como persona. Definitivamente me influyó en la forma de ver el mundo como persona. No diría tanto en la forma de reescribir la novela, porque ya una vez que yo me mudé a Rusia, la novela estaba ya, por lo menos lo fundamental ya estaba escrito. Y lo que hice fue, pues, algunos retoques más bien cosméticos, no tanto estructurales. Y en lo que se refiere a la forma de ver el mundo, sí. O sea, para mí fue como viajar a otro mundo, literalmente, pero en la vida real, ¿no? Rusia y Cuba no tienen nada que ver. Entonces, pues me abrió todo un mundo de posibilidades y eso, me cambió totalmente mi perspectiva. Bueno, pues entonces te voy a cambiarle un poco la pregunta, pero con otro lugar. Haber vivido y estudiado en Cuba te ha influido en la forma de escribir la novela o en la forma de ver el mundo como persona. Ahora, Sí. Definitivamente, o sea, vivir en Cuba es su historia aparte, ¿no? O sea, yo nací y viví en Cuba hasta los 17 años y comencé a escribir el libro con 14, o sea que toda la experiencia de vida que yo tenía era en Cuba. Y también por eso, obviamente, los personajes son cubanos, la historia comienza en Cuba, está muy ligada a Cuba. eh, digamos que todas las referencias que yo tenía de vida eran de Cuba y de gente ligada a Cuba. No tanto de referencias literarias, porque referencias literarias sí que tenía muchos de otros países y de otras culturas, pero referencia de vida sí que era todo mucho más local. tú que eres mucho más joven, esto es casi un consejo para los mayores. ¿Tú consideras que si alguna persona, escritor experimentado o persona que esté, aunque no sea famoso, que haya logrado más alcance que tú de manera literaria, tú tomarías cualquier consejo que te dé como algo fidedigno? No, depende mucho, porque si es una persona que, por ejemplo, que ha tenido digamos, un impacto enorme en cuanto a ventas de libros, y me da un consejo que, digamos, que pueda impactar la calidad literaria, yo no lo tomaría como fidedigno. O sea, yo no lo seguiría. Lo respetaría, pero no lo seguiría. Si ahora me da un consejo que puede impactar en lo que se refiere a darte a conocer, a tener más ventas, etcétera, etcétera, ahí sí que lo tomaría. Pero depende mucho de la persona. Y a la hora de escribir la novela, ¿tú tuviste como influencia o referencia a algún escritor cubano? Sí, claro. Tuve como referencia al propio Mir Valle. O sea, Mir, yo me leí varios de sus libros antes de comenzar la novela. Y también, digamos que los más así típicos, ¿sabes? Cuando estamos en el colegio y tal. Pero de cubanos, escritores cubanos, no fueron en su mayoría. La mayoría de referencias que yo tuve fue escritores de fantasía extranjeros. Cubanos, la única sí de fantasía como tal que sí que me influyó bastante fue Daina Chavián. Pero en lo que se refiere a otros géneros literarios, la mayoría no eran ni siquiera cubanos, eran de otros países. ¿Tú recuerdas alguno que me puedas mencionar? ¿De otros países? Sí. A ver, mi mayor influencia fue J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Lewis, el de las Crónicas de Narnia. Ken Follett, el de Los Pilares de la Tierra. Eh,
Agatha Christie también a su forma me influyó, aunque mi libro no tiene nada que ver con ese género, pero sí que me influyó. En estos enigmas que aparecen en la novela, que son varios, por ejemplo, vamos a mencionar uno que es de los primeros, que es Stonehenge, eh, para tener una referencia. ¿Recuerdas tú cuál fue la primera vez que escuchaste hablar de Stonehenge y por qué comenzaste a interesarte en este lugar? Sí, o sea, yo de Stone Age creo que había tenido ya referencias durante muchos años porque creo que es una cosa que siempre todo el mundo con que vea la televisión o con que lea un poco siempre va a acabar cruzándose con eso porque es algo muy mainstream, ¿no? Pero la primera referencia como tal así que yo me interesé y lo vi y busqué fue a través de un libro que se llama Grandes Enigmas de la Humanidad, que es un libro que es gracioso porque me lo regaló mi madre cuando yo tenía 13 años o 12 años y es un libro inmenso lleno de ilustraciones y que trata los grandes enigmas de la humanidad. Y ahí aparecía el de Stone Age. Y luego ese libro, en mi propio libro, yo lo incluyo. Al principio del libro, pues hay una escena en la que Miguel está leyendo un libro que se titula Grandes Enigmas de la Humanidad. Y es justamente ese libro, aunque o sea, no lo digo directamente, pero se sobreentiende. Qué bien. Ahora, Glauber, ¿en qué año salió este libro? ¿Qué editorial lo publicó? Cuéntame detalles de este proceso, que es el que piensa toda persona cuando termina un libro y empieza a pensar si lo va a publicar, cómo lo va a publicar y de qué manera. A ver, el libro salió en el año 2018 y lo publicó una editorial que se llamaba Chiado Editorial, ahora han cambiado el nombre, se llama Publish Ways, pero bueno, ahí yo cometí un error garrafal porque estaba desesperado por publicarlo, o sea, llevaba muchos años escribiendo, ¿sabes? Esa cosa era muy joven también y tenía como que muchas ganas de publicar y sin importar en qué condiciones. Y creo que me precipité muchísimo porque definitivamente esa primera editorial no fue la mejor opción porque en primera te pedían que pusieras parte del dinero para la publicación, o sea que era prácticamente como copublicación o autopublicación. Y luego, una vez publicado, ellos no hicieron ningún tipo de promoción del libro. O sea, lo publicaron, se limpiaron las manos y listo. Y el libro se quedó ahí cogiendo polvo. No fue hasta que yo, unos años después, me abrí Instagram, me hice una cuenta de Instagram y comencé yo mismo a promover el libro y a darlo a conocer, porque es que la gente no sabía ni que existía el libro. Y estuvo, como te digo, 2 años, desde 2018 hasta el 2020, muerto, o sea, poquísimas ventas y nada más. Ya luego, cuando yo lo di a conocer y que se empezó ese boca a boca, ya que ya sí empezó a crecer las ventas y se vendieron todos los de la primera tirada. Y ya con la segunda tirada, obviamente no renové el contrato con esa editorial y lo que hice fue publicar con Ilíada Ediciones, que es la editorial de Amir Valle. Entonces, de manera global, ¿tú estás contento con el recorrido que ha tenido el libro desde su publicación a esta fecha? Sí, o sea, para hacer mi primer libro yo estoy muy contento con el recorrido que ha tenido y también con la recepción que ha tenido por parte del público y de la crítica especializada. Creo que es lo más importante, no tanto si te leyeron miles y miles y miles de personas, sino que esas que te leyeron, qué impacto les dejó, ¿no? Claro que me gustaría que llegara muchísima más gente, ha llegado mucha gente, ha llegado a miles de personas hasta ahora y tiene un montón de reseñas en Goodreads y de gente que le ha gustado mucho y que le ha dejado una huella, pero, o sea, para mí ya son más que suficiente. Y nada, que espero que en el futuro, pues, siga pudiendo crecer ese número de personas y ese número de lectores interesados en el libro. Tú, volviendo un poquito atrás, en algún momento de este largo proceso, porque fueron 2 años escribiendo, ¿tú sentiste la tentación en algún momento de abandonar el libro y dejar eso y No, dedicarte a otra cosa? no. Yo con ese libro fue todo como que muy obsesivo. Yo lo escribí casi que ni me di cuenta, porque comencé a escribirlo. De hecho, cuando lo comencé ni siquiera tenía la idea de que fuera un libro. Yo lo comencé un poco a lo loco. Yo digo, mi primer libro, entonces no tenía ningún plan ni nada. Era todo con 14 años. Era todo como que muy a lo loco. Tuve una idea un día, me pasó una cosa y dije, bueno, mira, esto está bueno para una historia y comencé a escribir.
pero no tenía ni idea que se iba a transformar en una novela. O sea, fue con el tiempo que se fue transformando en una historia más larga y más estructurada y que fue tomando forma por sí sola. O sea, yo no lo planeé, no tenía un esquema de cuál iba a ser el inicio y cuál iba a ser el final, nada. Era todo como que al paso. Yo digo que la historia se escribió sola, porque yo simplemente era como que un receptor de la historia y mis dedos la escribían, pero más allá de eso, ni me di cuenta. Entonces, Glauber, ¿vas a ser escritor de un solo libro? No, para nada. O sea, yo llevo ya, tengo 27, llevo ya unos años que estoy escribiendo una segunda novela que no tiene nada que ver con El secreto de los milenios, pero también es género fantástico. Y llevo ya bastantes años con esa novela, circunstancias de la vida, no he podido terminarla aún, pero ya estoy a punto de terminarla y estoy muy ilusionado porque es que le he puesto muchísimo empeño, le he puesto, ya tiene otro tono totalmente, es una novela mucho más madura, que no digo que El secreto de los milenios no lo sea, porque incluso para haberlo escrito tan joven tiene lo suyo, ¿no? Pero con esta novela ya digamos que está escrita por un adulto. Y pues, o sea, ya estoy a punto de terminarla y tengo mucha ilusión por cómo le irá y cuál será su recorrido. Pero definitivamente no soy escritor de un solo libro, espero terminar esta y seguir escribiendo más libros aún, o sea, hasta que me muera. O sea, es mi pasión. Me parece muy bien, Glauber, me parece muy bien. Yo, la persona que quiera adquirir El secreto de los milenios, ¿dónde lo puede encontrar? Ahora mismo lo puede encontrar o directamente en la web de la editorial Ilíada Ediciones o en Amazon, que es un poco más cómodo para la gente que vive fuera de España. En Amazon lo tiene directamente El secreto de los milenios y ahí le saldrá en todos los países. Muy bien. Ya has hecho la prueba en Amazon y cuando pones El secreto de los milenios no te sale un cepillo de cabeza ni nada. No, No, sale el libro. sale el libro. Sí, sí. Porque a veces cuando pones una referencia en Amazon te sale cualquier cosa menos lo que estás buscando. No. En este caso, por lo menos, sí que sale el libro. Perfecto. Entonces, Glauber, básicamente estas eran las preguntas que quería hacerte, que las personas, el que te encuentre, porque yo creo que lo mismo que me has dicho tú, quizás lo importante para ti no es ser un escritor bestseller que venda millones de libros. A lo mejor vendes menos, pero llega a la gente adecuada. Exacto. Ese O sea, para concepto. mí eso es lo más importante. Nunca está de más vender y ojalá que un día se dé y que pueda vender millones de libros, quién sabe. Pero mientras no llegue ese día, yo me conformo con que la gente que lo lea, pues eso, que llegue a la gente adecuada y que le deje una huella positiva. Y como ahora yo estaba pensando en todas estas influencias que me has mencionado, y de la misma manera que Harry Potter llegó al cine y El Señor de los Anillos, ¿te imaginarías tú El secreto de los milenios en una película o una serie? Sí, sin dudas. Yo, más una serie que una película, porque especialmente ahora, porque todo lo que está saliendo de fantasía está siendo adaptado principalmente al formato de series y no tanto al formato de películas, pero sí, definitivamente yo lo veo llevado a la pantalla. Este, y incluso más que El secreto de los milenios, la nueva historia que estoy escribiendo ahora, que digamos que es un poco más sencilla de llevar a la pantalla, porque El secreto de los milenios tiene como que fantasía pura, ¿no? Entonces, digamos que es un poco costoso quizás llevarlo a la pantalla grande, pero sí, yo creo que podría perfectamente ser un buen material para una serie. Sí. No voy a hablar de nada para no hacer spoiler, pero efectivamente yo leyendo, sobre todo al final del libro, decía, bueno, esto si se hiciera en una película, ¿cómo podría hacerse? Ya, ¿No? o sea, podría hacerse perfectamente, pero necesitaría mucho presupuesto. Pues muy bien, Glauber, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Yo me lo pasé muy bien leyendo el libro y es por eso que estamos aquí hablando. Me alegro mucho, me alegro que te haya gustado. De nada, si tú tienes Y algo que decirle a los lectores potenciales, este es tu momento. pues nada, que gracias por haber estado aquí con esta charla y que gracias por tener este interés y que si les interesa lo que hemos hablado y si les interesa la sinopsis del Secreto de los Milenios, que si quieres podemos leerla rápidamente aquí antes de que terminemos la reunión,
Eh, nada, que tienen el libro en Amazon y que si lo compran y lo leen, que espero que les guste y que nada, que si les gusta, que me comenten. Si no les gusta, también me comenten, que estoy abierto a todo tipo de críticas. Muy bien, pues sí, si quieres leer la sinopsis del libro o explicar un poco de qué va, Eh, creo que tengo un ejemplar aquí, a ver, voy a leer la sinopsis, que creo que es bastante concisa y que creo que da una idea general de lo que es el libro, creo que es suficiente con eso. Daniel, Evelyn y Miguel son tres amigos que viven su rutina diaria en la asfixiante Habana. Sin embargo, una serie de acontecimientos inesperados los obligan a viajar a otro mundo, donde tropezarán con enigmas y misterios que, durante siglos, han fascinado a la humanidad. Antiguos templos mayas, pistas sobre el hundimiento de la Atlántida, moais en perfecto estado y aeroplanos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas constituyen apenas los primeros soplos de la tormenta a la que los chicos deberán enfrentarse. El reloj cuenta y, tras varios meses de aventuras, tendrán que descifrar la relación existente entre ambos mundos y descubrir un increíble secreto. Solo así, antes de que sea demasiado tarde, podrán salvarse a sí mismos y a todo lo que conocen. pues Ya está. perfecto. Yo creo que ya esto explica básicamente cómo empieza esta situación. Muchísimas gracias una vez más, Glauber. Gracias a ti por la invitación y por la charla. Muy bien. Bueno, chao, 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 un abrazo. pero no cortes. Yeah.